flancos positivo y negativo. Vamos a ver la utilidad y la programación de estas funciones. En primer lugar, vemos el flanco positivo. Note la función. La función dispone de una entrada y de una salida, la propia función. Si la entrada cambia de 0 a 1, por ejemplo, a través de un pulsador y un start, la salida tendrá valor verdadero solo un instante. El tiempo aproximado a un ciclo de programa, un instante. Por ejemplo, 40 milisegundos. Claro, la señal es tan rápida que para poder capturarla se podría utilizar un proceso de realimentación o una báscula tipo RS. Es decir, aunque yo presione mucho tiempo la entrada de la función flanco positivo, la salida solo se va a activar un instante. Para capturar esta señal lo hago a través de un set. El flanco negativo, por contra, funciona o proviene de una señal que ya está activa, con valor de 1. Por ejemplo, un motor. Si hay un motor funcionando, cuando el motor se desactiva, en ese instante la salida del flanco negativo impone un impulso. Note este ejemplo. Activamos el motor Q1 a través de un flanco positivo. Sin embargo, cuando se detiene el motor, por ejemplo, al presionar stop o el relé térmico, cuando el motor cae, imprime un flanco que activará un TOF y a su vez, en este caso, pues un aviso luminoso que durará 7 segundos. Por lo tanto, ¿cuándo se activará el aviso luminoso? Cuando el motor pasa de estar activado a no estarlo. Es decir, cuando se convoca a un flanco negativo. Vamos a realizar 3 programaciones diferentes para verlo. La más sencilla y la más conocida es directamente poner una P de flanco positivo o una N de flanco negativo. Hemos utilizado 2 entradas. La misma programación la vamos a hacer con las funciones rtrig y ftrig. rtrig para flanco positivo y ftrig para flanco negativo. Y la misma programación, concretamente lo mismo que esta, la vamos a ver en texto estructurado. De tal manera que note cómo se le llama la función rtrig, que sería el flanco positivo. Llamamos a la función, clk sería la entrada y q de esta función sería la salida. Para poder capturar, digamos, la señal de este flanco, pues hemos utilizado un set. Lo ponemos en marcha y vemos el funcionamiento. En primer lugar vemos el fácil, el más conocido. Si imprimimos un valor verdadero a la entrada, note la entrada está activa, se ha activado la salida, pero aunque la entrada sigue estando activa, note el valor de true. Por aquí por el cable note que ya no pasa corriente, puesto que pasó durante un instante. Aunque desactivemos la entrada, la salida sigue activa, ya que para desactivarla en reset se debe de hacer a través de la entrada 2 y en flanco negativo además. Vamos a ver cómo sería. Activamos la entrada 2, control F7, aún no sucede nada, pero al desconectar la entrada 2, en ese momento se desconecta. Vemos la misma operación con las funciones rtrig y ftrig. De trigger, disparador. En primer lugar, activamos la función. Note que aquí, por este hilo, ya no hay corriente. La ha habido durante un instante. Desactivamos la entrada, sigue sin suceder nada. Activamos la entrada 2, sigue sin suceder nada. Y ahora, en el momento en que desactivamos la entrada 2, por este cable existirá corriente durante un instante, en flanco negativo. Es tan rápido que no se aprecia. Y finalmente vemos el funcionamiento, que es exactamente el mismo, pero en este caso en texto estructurado.
podemos ver las funciones rtrig y ftrig internamente, lo que sería el CLK, que sería la activación y la salida de la función. Control F7, se activa la salida en true, desactivamos la entrada, la salida sigue activada porque estaba en set, recuérdelo, y al activar la entrada 2, inicialmente no sucede nada, pero al desactivar la entrada 2, ahora ya se cumple el F-trig, es decir, flanco negativo, control F7 y ya se desactiva todo. Por lo tanto, hemos realizado la función flanco positivo y negativo en texto estructurado con funciones propias en LD y lo que serían en el propio contacto indicar la procedencia del flanco.